Mi nombre es César Ayala, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Voy a explicar cómo funciona una fuente de voltaje de corriente alterna a corriente continua. Como primer punto tengo un cable que ingresa 110 voltios a un switch para activar y desactivar la entrada de corriente, la cual al activar me da una entrada principal o primaria de 110 voltios a 220 voltios en 60 o 50 hercios. Adicional, ingresa a una red secundaria, a una entrada secundaria de 9 voltios de 100 mil amperios, que equivale a 1 amperio, ¿no? Adicional, está conectado a un fusible que va a proteger todos mis componentes electrónicos, la cual también el circuito está conectado o fue realizado en un protoboard para poder funcionar. Adicional, se conectó, o yo los polaricé para no confundirme. Todos los cables rojos son positivos y los cables negros son negativos. Está conectado a este componente que se llama fuente de diodos, la cual me ayuda a transformar de corriente alterna a corriente continua, ayudándome. Adicional, también rectifica el voltaje, ¿no? Como vuelvo y repito, de corriente alterna a corriente continua. En este caso me ingresa un voltaje de 9 voltios alternos, como podemos observar. En mi punto 2 tengo un voltaje continuo de 11.8 amperios. Acompañado de un capacitor cerámico, que es este de aquí, este chiquito, de 100 nanofaradios, y seguido de un capacitor electrolítico de 200 microfaradios, la cual me ayuda a incrementar la potencia eléctrica de los elementos, la potencia eléctrica en momentos de una fuerte descarga eléctrica. Por consiguiente, se ha identificado los pines de mi regulador de voltaje LM7805, la cual, según el datasheet, el primer pin se conecta a la carga positiva, que es el del lado izquierdo. El de la mitad, el segundo pin es carga negativa, el de la mitad. Y el tercer pin, el de la izquierda a derecha, va a los capacitores. Como se puede observar, se tiene un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, que es este de aquí. Y un capacitor electrolítico de 100 microfaradios. En este punto de voltaje, entre la tercera patita del 47 del LM7805, que es este de aquí, en mi punto positivo de mi capacitor se tiene un voltaje de 5 voltios. Como podemos observar, 5 voltios. 5 voltios exactos, ¿no? De esta manera queda comprobado la ratificación del voltaje y los distintos puntos que se han medido por su variación de voltajes, teniendo en cuenta que el primer punto se ha identificado en un voltaje de 9 voltios alternos, después un voltaje de 11 voltios alternos, corrección, 11 voltios continuos, y por último un voltaje de 5 voltios continuos de salida. Adicional, se ha conectado una resistencia de 220 ohmios, que es este de aquí. Este que está con rojo, verde. Corrección, una resistencia de 220 ohmios.
en un yodo, conectado un yodo LED para comprobar que este esté ingresando 5 voltios. Aquí tenemos los 5 voltios. Se activa y se desactiva. Se prende. Me da 5 voltios, ¿no? En 5 voltios en corriente continua, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Agradezco mucho por su atención. Bendiciones.